buenas tardes. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida al ciclo de capacitación sobre desaparición forzada, CIDH, informe 323 del año 2023, caso 13.163, con la segunda conferencia virtual denominada Estándares sobre desaparición forzada. La Asamblea General de las Naciones Unidas fue la primera en abordar el fenómeno de desapariciones forzadas en 1975. En efecto, la resolución 3450 de 1975 utilizó por primera vez la expresión desaparecido, al referirse al número de víctimas del conflicto armado en Chipre, de quienes no se conocía su paradero. Posteriormente, en 1978, la resolución 33173 planteó la necesidad de regular jurídicamente esta situación. En Colombia, la Constitución de 1991 prohibió la desaparición forzada, pero no fue hasta el año 2000 que se tipificó como un delito en el Código Penal colombiano. Desde entonces, el Estado colombiano ha emitido varias directivas para prevenir este delito y proteger a sus víctimas. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal Internacional y Crimen Transnacional, con experiencia como fiscal, juez penal municipal de infancia y adolescencia, juez penal del circuito especializado y actualmente magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, de la cual además es el actual presidente. Catedrático en posgrado de diferentes universidades y capacitador de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, de la UPDAT, de la American Bar Association, de FUPAT y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Saludos especiales para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Gloria Maecha. De igual manera, saludo especial al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su presidente, el doctor Jorge Enrique Vallejo. Saludo de igual manera a todos los servidores y servidoras judiciales del país y un saludo especial a los servidores judiciales del Distrito Judicial de Valledupar. El día de hoy continuamos con estas tres charlas. Hablamos en la pasada charla, el día 29 de abril, hicimos referencia a los principios rectores en la búsqueda de personas desaparecidas. Y aquí tenemos que hacer un recorderis del tratado internacional suscrito por Colombia, en el cual se busca la protección a todas aquellas personas víctimas del delito de desaparición forzada. Recordemos que muy bien lo dijo el doctor Juan Manuel, este delito tiene una génesis desde hace mucho tiempo en el ámbito del derecho penal internacional, pues ese fue un fenómeno creciente que se dio especialmente en un país, pues digo, para ese momento, para ese entonces se logró identificar que se dio en Chipre, y por ello sacan diferentes resoluciones en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de protección a las víctimas del conflicto armado en virtud de que estaban siendo víctimas del delito de desaparición forzada. Por ello, nace al mundo un convenio internacional de la Asamblea de las Naciones Unidas, que fue suscrito por Colombia, en el cual no solo se buscaba tipificar el delito de desaparición forzada en todos los estados firmantes, sino además buscar la protección de las víctimas de ese delito. Y eso lo hablamos en la charla pasada. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más en la tipología que es referente al estándar internacional y nacional respecto a cómo está tipificado actualmente el delito de desaparición forzada. Para ello, voy a compartir unas diapositivas. Entonces, desaparición y desplazamiento forzado. Bueno, este desplazamiento forzado es un tema
que más adelante abordaremos, pero que tiene su génesis también en la misma convención. Desaparición forzada. Miren, el delito de desaparición forzada, como le decía ahorita el doctor Juan Manuel y como se dijo en la charla pasada, nace o tiene sus orígenes en el ámbito del derecho penal internacional y en el ámbito del derecho internacional. En el ámbito del derecho penal con la finalidad de buscar castigar a aquellas personas que incurrían en este tipo de actividades, sobre todo cuando eran sistemáticas. Y en el ámbito del derecho internacional también con la finalidad de buscar la protección de las víctimas, que recordemos, las víctimas no solo son las víctimas directas de este ilícito, sino las víctimas indirectas del mismo, como quienes, como los familiares de las personas. Entonces, en el año 1991, con la Constitución Política de Colombia, se introduce la prohibición de este tipo de conducta. ¿De cuál conducta? La desaparición forzada. Pero solo es hasta la ley 589 del año 2000 donde se tipifica como delito autónomo el delito de desaparición forzada, que posteriormente llega a la tipificación clara en la ley 599 del año 2000, que es nuestro actual Código Penal, obviamente con las modificaciones que ha traído consigo a través de la historia. Efectivamente, como les decía ahorita, tiene su génesis esto en el año 1975, donde se expide la resolución 3450, donde se utiliza por primera vez la expresión desaparecido. Miren, es que pareciera que esto fuera de siempre, desde hace mucho tiempo que se trata este tipo de situaciones particulares de desaparición forzada. Pero miremos que solo es hasta 1975, cuando la Organización de Naciones Unidas, por intermedio de su asamblea, saca una resolución utilizando la palabra desaparecido. Y allí se refieren al número de víctimas del conflicto armado en Chipre, las cuales no se daba cuenta de su paradero, dónde se encontraban. Recordemos que han existido durante la historia muchas otras guerras, muchos otros conflictos donde se ha acudido a este tipo de prácticas lastimosas. Pero tan solo hasta 1975 a nivel internacional se habla de ellas. Luego sale la resolución, es importante que todos nos la aprendamos, que todos la leamos. Es que miren, esto, recuerden que esta charla es parte precisamente de un llamado de atención que se hace a nuestro país en virtud de un caso en particular que hablaremos ahorita el día 26 de mayo, todos invitados, que tiene que ver con el distrito judicial que actualmente represento en el tribunal, sobre un caso donde hubo desaparición forzada. Y precisamente este tipo de resoluciones, este tipo de convenciones, no solo nos indican cómo se debe de tipificar el delito, sino cuáles son los mecanismos de protección de las víctimas frente al mismo, que es lo que cobra mayor relevancia. Pues miremos que la resolución 32118 de 1977 reafirma por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la preocupación por dichas prácticas. Y luego viene la resolución 173 de 1978, que plantea la necesidad de regular jurídicamente el delito de desaparición, perdón, el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Oiga, en 1978. Luego vienen muchas observaciones que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hagamos referencia a un informe que presentó en el año 92. Este informe, al cual estamos haciendo relación en estas charlas, de igual manera un informe presentado en 1997, donde le piden a Colombia que efectivamente tipifiquen este delito. Precisamente, ¿por qué? Porque eso es un delito que ha venido ocurriendo en nuestro país desde tiempo atrás y que no tenía una tipificación como delito autónomo. En todas estas observaciones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que nace por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, manifiesta la preocupación por el fenómeno de las desapariciones forzadas y hace relación directamente a nuestro país. Miremos entonces cómo en 1991, en virtud de estas observaciones, la Constitución
en su artículo 2 establece que nadie será sometido a desaparición forzada. Esto con la finalidad de buscar protección a las víctimas de esta tipología tan creciente en el mundo y que nace precisamente de estas observaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Luego, en virtud de este tipo de observaciones y diferentes resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, incluso aquí ya del Comité de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, ya no de las Naciones Unidas, sino americana, que ya va a hacer relación al Convenio Interamericanos para la protección de las personas frente al delito de desaparición forzada. Lleva a que el 6 de julio del año 2000 se expida la ley 589 de esa misma anualidad que tipifica el delito de desaparición forzada por primera vez en Colombia. Por primera vez en Colombia. Estamos haciendo relación al año 2000. Y dice lo siguiente, ese artículo dice lo siguiente. La desaparición forzada de personas, de una o varias personas mediante cualquier forma. La desaparición de personas se puede dar mediante la aprehensión, mediante la detención o mediante el secuestro. Estos son los medios por los cuales, o por medio de los cuales, me disculpan la redundancia, se inicia la configuración del delito de desaparición forzada. Cuando una persona se aprehende, se detiene o se secuestra. Recordemos que hay diferencias entre el delito de desaparición forzada con el delito de secuestro, que ya las vamos a mirar. Pero el secuestro es una forma o un medio para poder establecer o determinar la comisión del delito de desaparición forzada. Entonces, una vez se aprende, se detiene o se secuestra a la persona, sigue su ocultamiento o la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola de esta manera de los recursos y garantías legales. Como lo decía en la charla pasada, es abstraerlo del mundo jurídico, de la protección del Estado, para generarlo o enviarlo a un mundo oscuro, donde no hay protección, donde está absolutamente desamparada la persona. Entonces la oculta y fuera de ocultarla, niega a reconocer la privación de la libertad o de dar cualquier información sobre esta persona. La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometen de manera generalizada. Esto hay multiplicidad de víctimas o cuando es sistemática. Esto es como una parte de una práctica frecuente. Recordemos que tanto el delito de desaparición forzada como el desplazamiento forzado son delitos que están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico como delitos autónomos. Pero ambos delitos también se pueden convertir en delitos de lesa humanidad cuando se dan dos situaciones particulares o cuando se dan dos características. Multiplicidad de víctimas y que sea sistemático. Esto es práctica frecuente. Cuando no se da una multiplicidad de víctimas o cuando no es de manera sistemática, tienen que darse las dos o confluir las dos. Que haya una multiplicidad de víctimas y que sea sistemático y que sea realizado por agentes del Estado o por grupos de personas que están autorizadas para lo mismo. Cuando se da esto, se convierte en un delito de lesa humanidad, que recordemos es imprescriptible. Cuando no se da la multiplicidad de víctimas, cuando no es por agentes del Estado, cuando no hace parte no es sistemática o cuando no se, mejor dicho, cuando no se cumple alguna de esas tres características, no es delito de lesa humanidad, pero esto no significa que no sea delito, sí es delito. ¿Sí? Sí es delito. ¿Cuáles son las características del delito de desaparición forzada conforme a los estándares del derecho internacional? Primero, es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos. ¿Cuáles? La libertad, la seguridad personal,
La desaparición forzada de personas en Colombia afecta el bien jurídico de la libertad individual. Pero aunado a esto, también existe una multiplicidad de bienes jurídicos afectados con el delito de desaparición forzada, como la integridad personal, como la dignidad humana. De igual manera, aquí podríamos decir de que también soslaya diferentes normas constitucionales como la prohibición de la tortura, como el debido proceso, como las garantías judiciales, como el derecho a la vida. Porque recordemos que este es un delito en el cual se extrae a la persona del Estado y de la protección del Estado que da por intermedio de normas para privarlo de las mismas. Y de igual manera, no solo lo extraen, sino que ocultan a la persona. No es una finalidad extorsiva, no es una finalidad simplemente de privar de la libertad, es una finalidad precisamente de ocultar a esta persona y de sacarlo de todo el contexto de la sociedad, como si no existiera. Es una situación que realmente afecta notablemente no solo la dignidad, sino toda la otra multiplicidad de derechos que tiene la persona y su familia. Por eso es que a nivel internacional se han preocupado tanto por dar protección a las víctimas y por eso los jueces y juezas de Colombia y del mundo tenemos que conocer estos principios y estos estándares con la finalidad no solo de realizar una judicialización adecuada o de llevar un proceso adecuado, porque pues nosotros no somos la fiscalía, obviamente la fiscalía también tiene que tener esa claridad respecto a cómo realizar un análisis contextual, juicioso y probatorio de este tipo penal para poder que su teoría salga avante, sino que además los jueces tenemos que conocer el delito, cómo es su estructuración, para poder con ese conocimiento tomar decisiones al respecto. Pero no a esto, tenemos que conocer estos principios y estos mecanismos existentes en Colombia que buscan la protección a las víctimas, porque somos servidores públicos y conforme al artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, estamos instituidos para la protección a la sociedad. Obviamente, sin que esto desconozca nuestra independencia judicial. Es garantía de la sociedad nuestra independencia. El delito de desaparición forzada es un delito continuado y permanente, es decir, el delito se sigue cometiendo todos los días de la desaparición de la persona hasta que se establezca el destino paradero de la misma. ¿Desde cuándo empieza a contar el término de prescripción? Desde el último acto. Obviamente, si es un delito de lesa humanidad, es imprescriptible, pero imprescriptible frente al establecimiento de responsable. Una vez se establezca el responsable, empieza a contar el término de prescripción. Eso es importante dejarlo claro también. Este es un delito, acá lo decía, imprescriptible. Pero recordemos la imprescriptibilidad para establecer el responsable o los responsables. Una vez se establezcan, inicia el término de prescripción. ¿Cuáles son las diferencias entre el delito de desaparición forzada y el delito de secuestro? Vamos a hablar de tres tipos de diferencias. Frente a la motivación, frente a la autoría y frente al rastro de la víctima. Frente a la motivación, el secuestro suele tener fines económicos o políticos extorsivos o algún tipo de finalidad. Suelen tener algún tipo de finalidad. Mientras de la desaparición forzada busca ocultar o silenciar o extraer del Estado y de la seguridad que le da el Estado de los derechos y garantías que tienen los mismos a la persona. En el secuestro, ejemplo, privan de la libertad con la finalidad de evitar que la persona realice un acto que iba a realizar ese día, lo privan de la libertad, un secuestro simple. Un secuestro extorsivo, lo privan de la libertad con la finalidad de recibir dinero a cambio de la libertad de la persona o de una dádiva que puede ser distinta a la misma económica. O con fines políticos, como lo han hecho grupos armados al margen de la ley de nuestro país. Pero no se busca el ocultamiento, pues obviamente,
pues no van a indicar dónde está la persona secuestrada, pues de cierta manera la están ocultando, pero están ocultando es su paradero, pero no que tienen a la persona secuestrada, ¿sí? En cambio, el delito de desaparición forzada, el ocultamiento es en sí de la persona. No se reconoce que la persona está secuestrada, no se reconoce que se le dio muerte a la persona. No sabemos dónde está la persona, no tenemos indicios dónde puede estar esta persona. Entonces, eso es una diferencia bastante importante que es frente a la motivación. Frente a la autoría. En la desaparición forzada generalmente hay participación de agentes del Estado, grupos organizados. En el secuestro los perpetradores pueden ser particulares. Esto podríamos decir que podría ser una especie de diferencia, pero en las investigaciones que se tienen, por lo menos en Colombia, la desaparición forzada es realizada muchas veces por organizaciones al margen de la ley con la finalidad de sembrar terror en la sociedad, con la finalidad de acusar, ejemplos, a defensores de derechos humanos, a parientes de víctimas, a testigos, a abogados, a servidores públicos. No necesariamente con la participación de agentes del Estado o grupos organizados. Pues la mayoría de casos que tenemos precisamente son realizados por organizaciones delincuenciales. ¿Sí? Se tienen casos donde hay vinculados agentes del Estado, ¿sí? Pero la mayoría de los casos que se tienen actualmente hacen referencia a situaciones o conductas realizadas por organizaciones delincuenciales al margen de la ley. Frente al rastro de la víctima, el secuestro permite una esperanza de negociación, podríamos decirlo, porque se entiende que la persona sí está, que la persona lo que pasa es que está siendo privada de la libertad por alguna persona o alguna organización criminal. En el delito de desaparición forzada, por el contrario, se niega cualquier tipo de información sobre la víctima. Cualquier tipo de información sobre la víctima se niega porque se está ocultando en el secuestro, ¿no? Miremos cómo existe una Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue aprobada en diciembre de 2006 y entró en vigor el 23 de diciembre del año 2010. Los países que la ratificaron acordaron que esta sería jurídicamente vinculante y en lo sucesivo se les determinó como Estados parte. Colombia suscribió esta Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que es una garantía o es con forma de prevención, de protección, y la suscribió mediante la Ley 1418 del año 2010, que entró en vigencia el 23 de diciembre del año 2010. Casi importante esto, porque recordemos que ya desde la Ley 589 ya existían mecanismos en Colombia con la finalidad de dar protección a todas las personas contra la desaparición forzada. Ya estaban los mecanismos de búsqueda, ya está el Registro Nacional de Desaparecidos. Les voy a hablar ahorita de ello, que no se habló en la charla pasada. Ya existía el Comité para Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se da por intermedio del mecanismo de búsqueda urgente, que recordemos que se puede dar por cualquier servidor judicial, por ejemplo, hasta que o la persona aparezca, sea viva o lastimosamente su cuerpo, o se conozca dónde se encuentra. En muchas ocasiones, las personas que parecen desaparecidas están en alguna institución carcelaria o en alguna otra parte donde no se sabe su paradero porque no se ha podido comunicar, pero realmente sí está, no está al margen de la protección estatal, sino que está en algún lugar de difícil ubicación por parte de sus familiares o seres queridos. Entonces recordemos que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas nace en el año 2006.
entra en vigor en el año 2010, pero ya en Colombia existía bajo la ley 1418 del año 2010. Esto es, la ratifica, pero ya con la ley 589 del año 2000 ya se habían emitido directrices con la finalidad de generar protección a las víctimas del delito de desaparición forzada. Tenemos que, frente a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, esta convención se dio antes, se dio desde el año 2005. ¿En qué consiste? Es un tratado internacional que definió y prohibió la desaparición forzada de personas. Establece mecanismos para investigar y sancionar estos crímenes y reconoce el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esto es la Convención Interamericana sobre Derechos de Personas Desaparecidas. Está desde antes de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es una convención que nace de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada nace de la Organización de Estados Americanos. Colombia la ratifica y se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en la convención y la ratificó en el año 2005 ante la Organización de Estados Americanos. Esta Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas indica lo siguiente, y esto que voy a acá traer estas diapositivas son muy relevantes para el desarrollo de este delito. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas deben ser considerados delitos por cualquier Estado parte. O sea, la desaparición forzada debe ser delito en todos los miembros de la Organización de Estados Americanos. Y así lo deben de establecer en sus legislaciones. Y por ello, deben de adoptar medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos. Primero, cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción. Esto es, si Colombia ratificó este tratado, debe de sancionarlo con la finalidad de que las personas que cometen el delito de desaparición forzada al interior de nuestro país sean sancionadas. Entonces, primero, cuando la desaparición forzada se desarrolla en el país firmante. Segundo, cuando el imputado sea nacional de ese estado. Tercero, cuando la víctima sea nacional de ese estado y éste lo considera apropiado. Todo estado parte tomará además las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo. Esto es, comete un delito de desaparición forzada en otro país, la persona está en un país firmante, en ese país firmante se considera delito y no lo extraditó. Debe tomar todas las medidas con la finalidad de judicializarlo. Esta convención, y allí lo aclaran, no es que esté facultando al Estado parte para emprender en el territorio de otro Estado parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra parte de su legislación interna. Esto es, si en el otro país no está sancionado como delito, no lo está autorizando y se comete en el otro Estado, no lo está autorizando para suplir esas autoridades judiciales. Lo que está diciendo es que si se cometió en el otro país donde se considera delito, donde la autoridad lo quieren judicializar y donde lo piden extradición y este país no lo dan extradición, debería realizar o de tomar todas las herramientas necesarias para judicializarlo. Eso es lo que está diciendo este tratado. Indica que la desaparición forzada de personas no será considerada delito político para efectos de extradición. No es un delito político. Por ello no se puede hablar de asilo político. Por ello no se puede hablar de algún tipo de inmunidad frente al mismo.
Por eso no se puede hablar de inmunidad diplomática si es cometida por algún agente del Estado, porque no se considera un delito político para efectos de extraditar. La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre los Estados partes. Esto es, si no hay un tratado de extradición entre dos Estados firmantes y se va a firmar un tratado de extradición, el delito de desaparición forzada debe ser parte del mismo, de los delitos con los cuales se comprometen los Estados a extraditar a sus connacionales o a las personas que cometan delito en su territorio de desaparición forzada o que cometan delito en otro territorio de desaparición forzada pero se encuentren en sus respectivos estados, pues en sus territorios a los cuales se está solicitando la extradición. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí para el futuro. Todo Estado parte que subordina la extradición a la existencia de un tratado y reciba de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición podrá considerar la presente convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada. Esto es, no tiene un tratado de extradición, pero como hay una convención interamericana sobre desapariciones forzadas y son estados parte de esa organización, pueden considerar esta convención con la finalidad de que con fundamento en ella, pese a que no existe el tratado, se pueda proceder a la extradición. La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la Constitución y demás leyes del Estado requerido, donde la regulan, como nuestra Constitución política. En ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada de personas. No existe justificación. No existe justificación si está en un estado de guerra, porque precisamente esto va en contravía del principio pro homine y de la dignidad humana, toda vez de que no solo lo está privando de la libertad, sino que lo está aislando de los derechos y garantías que tiene por el solo hecho de ser humano. Lo está sacando de la órbita de protección. Por ende, no se puede invocar ninguna circunstancia excepcional de guerra o amenaza de guerra. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de la libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de la libertad o la hizo efectiva. En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde hayan motivos para creer que se pueda encontrar la persona desaparecida, incluso lugares sujetos a jurisdicción militar. Lo que pasa es que muchas personas que pareciera que están desaparecidas no es que lo estén, sino que están en una guarnición militar, en un establecimiento carcelario y no se tiene es comunicación por parte de sus seres queridos o de su familia de ellos. Entonces, por ello, es que en la tramitación de los procedimientos, por ejemplo, los mecanismos de búsqueda urgente está autorizado este comité para poder verificar en guarniciones militares, en establecimientos carcelarios si la persona puede estar allí. Incluso alguna vez me tocó un caso donde un familiar estaba desaparecido. Inmediatamente llamé al que era en ese entonces un director regional del CTI. Él inmediatamente me puso en comunicación con la persona encargada de la búsqueda de personas desaparecidas y se activó esta búsqueda de personas desaparecidas porque la persona ya llevaba varios días. Y entraron a una base de datos de algunos hospitales públicos y lo encontraron en un hospital público. Había sufrido un accidente y estaba internado en un hospital público. Esto es, muchas de las personas que están desaparecidas no es que hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada necesariamente, sino que de pronto sucedió alguna calamidad o alguna situación particular que hace que están en alguna situación en las cuales no se logre comunicar y estos servidores públicos lo que hacen es ubicarlo. Por ello es que se da autorización para buscar en esto. No hay que hacer una búsqueda selectiva en base de datos para poder encontrar a estas personas desaparecidas. Toda persona privada de la libertad debe ser mantenida. Mira esto lo importante. Y esto lo hacen precisamente
en virtud de que muchas personas que habían sido privadas de la libertad en un establecimiento carcelario o en algún centro de reclusión, pues no tenían como la posibilidad de poder informar que estaban era detenidos, y eso generaba preocupación que no se encontraran a las personas, y resulta que la persona no es que estuviera desaparecida, sino que estaba recluido. Entonces, por ello, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas dice que toda persona privada de la libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente. Los estados partes establecerán y mantendrán registros oficiales autorizados de sus detenidos y conforme a su legislación interna los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona, ojo, pero con interés legítimo, ¿no? Tenemos entonces, como les decía ahorita, que bien, está la Convención Internacional para la Protección de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, y también está la Convención Interamericana para la sanción de las desapariciones forzadas. Pero les decía, desde la Ley 589/2000, que se dio a raíz de todos estos llamados informes presentados por el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1969 en la Asamblea de las Naciones Unidas, la Ley 589/2000 no solo tipifica el delito de desaparición forzada de personas como delito autónomo, sino que establece mecanismos de prevención del mismo y de protección de derechos fundamentales que resultan afectados con la conducta. Y crea, mire, desde el año 2000, la Comisión Nacional de Búsqueda, que les decía que es compuesta por la Fiscalía General, Medicina Legal, una organización no gubernamental encargada de ese tema, Ministerio de Defensa o su delegado, la Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia de la República de Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Entonces está la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, está el Mecanismo de Búsqueda Urgente y está el Registro Nacional de Desaparecidos. También la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas. En la charla pasada les hablé de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Mecanismo de Búsqueda Urgente. Hoy voy a reforzar el tema del Registro Nacional de Desaparecidos, que es uno de los estándares nacionales e internacionales que rigen respecto a este tipo penal. El Registro Nacional de Desaparecidos es un sistema de información donde se recogen todos los datos de las personas desaparecidas. Es una herramienta en la búsqueda de personas reportadas como víctimas de desaparición forzada para facilitar el seguimiento de los casos y el ejercicio de mecanismos de búsqueda urgente. Ejemplo, recuerden que hay mecanismos de búsqueda urgente, pero si después de algunos meses no se logra la ubicación de la persona, cesa ese mecanismo y se vuelve a reiniciar cuando se tiene algún tipo de información sobre esta persona. Por eso se crea un registro nacional de desaparecidos donde se logre identificar cuáles son las personas que son dadas por desaparecidas, para que con esa base de datos y cuando se llegue alguna información por diferentes autoridades, Migración, INPEC, entre otras, se logre determinar que la persona que aparece en ese registro no está desaparecida o más bien estaba desaparecida, pero fue encontrada, por decirlo de esa manera. El registro está coordinado y dirigido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funciona en su sede. El registro está dotado de un sistema de seguridad informática y la herramienta que hace posible su funcionamiento es el Sistema Red Nacional de Desaparecidos y Cadáveres, CIRDEC. Lo que pasa es que muchas de las personas que fueron víctimas de desapariciones, sobre todo cuando es por agentes del Estado, que tenemos muchos casos también en este momento, muchos de los cuales están en la JEP, estuvieron en Justicia y Paz, están en la jurisdicción ordinaria, se encuentran muertas las personas, encuentran los cadáveres o restos de la persona. ¿Y qué es el mecanismo de administración de los bienes de las personas desaparecidas? El funcionario judicial que conozca la investigación penal por este delito, óigase bien, por eso nos compete a todos los jueces y juezas del país y a los fiscales, y también conocer a los defensores sobre este tema. El funcionario judicial que conozca la investigación penal por este delito podrá autorizar para actuar como curador al cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de los padres o de los hijos del desaparecido, de conformidad con las leyes civiles en la materia. La desaparición forzada de personas en Colombia
Quien sea asignado como curador asumirá provisionalmente la disposición y administración de todos o parte de los bienes que eran manejados por la persona desaparecida. Recordemos que en Colombia se habla también, bueno, a nivel internacional, pero hablemos de Colombia, según la ley civil, de la muerte presunta, donde no se ha logrado encontrar a la persona, el cadáver de la persona, pero se ha desaparecida por un buen tiempo. Por lo tanto, se declara la muerte presunta por intermedio de un juez. Adicionalmente, la autoridad judicial puede autorizar al curador para que continúe percibiendo el salario, los honorarios o los beneficios en seguridad social y salud a los que tuviera derecho la persona desaparecida hasta tanto se produzca la liberación o se establezca su paradero. Recordemos que dentro de precisamente las situaciones que generan la desaparición es que de pronto la persona que desapareció del sustento de la familia se desaparece, no se puede hablar de la pensión de la persona por la muerte de la persona porque no se ha logrado determinar que efectivamente la persona está muerta. Entonces se puede entrar a establecer que la persona puede entrar a percibir los salarios, la seguridad social de esta persona mientras se logre determinar su paradero. Por eso se habla de mecanismos de administración de los bienes de las personas desaparecidas, que no solo es frente a los bienes que tenían, sino también frente a los emolumentos que recibían con la finalidad de ¿qué? De generar protección frente a las víctimas. Eso es una forma de hacerlo. La declaración de ausencia de persona desaparecida. La acción de declaración de ausencia por desaparición forzada se crea pues ya desde hace bastante tiempo, pero se hace relación precisamente. En esa normativa se hace relación y se crea la acción de la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, entendiendo esta como la situación jurídica de las personas de quienes se tenga noticia de su paradero, perdón, de quienes no se tenga noticia de su paradero y no hubieran sido halladas vivas ni muertas. En ningún caso podrá exigirse que transcurra un determinado lapso de tiempo desde que se tuvo la última noticia del desaparecido y la presentación de la solicitud de la declaración de ausencia por desaparición forzada. En todo caso, el procedimiento será gratuito. ¿Quiénes pueden ejercer esa acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria? Lo puede hacer el cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Bueno, esto de primero civil realmente pues con el desarrollo o interpretación sistemática, podríamos decir, me atrevo a hacerlo, que hasta el tercero, ¿sí? O el Ministerio Público. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación representa a la sociedad y una forma de representar a la sociedad es también ejerciendo este tipo de solicitudes de declaración de ausencia por desaparición forzada con la finalidad de que se pueda generar el nombramiento de un curador aliten de alguno de sus familiares para que administren sus bienes o para que reciban las ganancias o los salarios de esta persona. Y hablan de requisitos, que pues son temas no de esta charla. ¿Cuál es la competencia? Será competente para conocer de la acción del juez civil del último domicilio del desaparecido, del domicilio de la víctima, la elección de esta. Y se habla del trámite. Recibida la solicitud para la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, el juez requerirá a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, que conociera la denuncia o queja para que verifique la presentación de la misma y ordenará su inscripción en el sistema. Recuerden, la red de desaparecidos y cadáveres manejada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, CIRDEC, y se publicará en un diario de amplia circulación nacional. Transcurridos 2 meses contados a partir de la publicación de la denuncia, el juez procederá a dictar sentencia en un plazo no mayor de 15 días, en el cual se declararán los derechos y efectos establecidos en el artículo 7º de esa normatividad que hacen respecto a la posibilidad de nombrar un curador aliten y que éste tenga la administración de los bienes. La declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria tiene los siguientes efectos. Primero, garantiza y asegura la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.
Segundo, o sea, que continúe en cabeza de otro el ejercicio de sus derechos patrimoniales. Garantiza la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con hijos menores. Garantiza la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes. Garantiza la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios cuando se trate de un servidor público. Y el juez fijará como fecha de la ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria el día del hecho consignado en la denuncia o queja. En caso de aparecer viva la persona declarada ausente por desaparición forzada, habrá lugar a la rescisión de la sentencia. En cuanto a la inscripción al registro civil, la declaración de ausencia por desaparición forzada o otras formas de desaparición involuntaria debe ser inscrita como tal en el registro civil de la víctima por parte de la Registraduría Nacional o Seccional del Estado Civil que corresponda. Y esto no significa de que deje o separe la investigación penal. La investigación penal continúa hasta la prescripción de la misma. Recordemos que si considera un delito sistemático ejecutado por agentes del Estado y con multiplicidad de personas es imprescriptible. Si no, pues obviamente tiene un término de prescripción de 30 años. Estos son los estándares a los cuales quería hacer referencia. Nace el delito de desaparición forzada, nace de convenciones y convenios internacionales que obligan a que Colombia lo tipifique. Hay seguimientos por parte de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas para que exista esta tipificación en Colombia por las situaciones que se estaban dando en nuestro país, pero pues realmente podríamos decir de que pese a que desde el año 1978 se hable de la desaparición forzada, que incluso podríamos decir que desde 1975, pues realmente el primer convenio internacional que hace referencia o que casi que se indica de la vida de tipificación de la misma, podríamos decir, por lo menos frente a la protección de las víctimas, del año 2006 en el ámbito del derecho internacional y 2005 en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Y Colombia lo tipifica como delito autónomo en el año 2000. Y desde allí existe este tipo penal de desaparición forzada que lastimosamente se dieron en diferentes situaciones de nuestro pasado. Aprovechando, haciendo un recordario lastimoso al holocausto del Palacio de Justicia, ya vamos a cumplir 40 años del mismo. Ya estamos hablando precisamente de este tipo, de tipos penales de delitos que se dieron en esa fecha. Si bien no estaban penalizados para ese entonces, recordemos que sí se hablaba del mismo en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito del derecho penal internacional, y hacemos referencia a que las circunstancias que rodean algunos casos de desaparición forzada en nuestro país, pues cumplen con esas características de delito de lesa humanidad, toda vez de que se hablan de algunos agentes del Estado, se hablan de algo sistemático y se hablan de multiplicidad de víctimas. Doctor, muchísimas gracias. Continuamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo de prescripción del delito de desaparición forzada? Gracias, doctor. 30 años y si es de lesa humanidad, imprescriptible hasta la determinación de la responsabilidad, de la existencia de responsable. Una vez se determina la existencia de responsable, serían 30 años y a partir de la imputación, resolución de acusación, son 15 años, toda vez de que es la mitad del término. Vale, doctor, gracias. ¿Cuándo el delito de desaparición forzada se convierte en delito de lesa humanidad? Cuando cumplen 3 requisitos: agentes del Estado o particulares que trabajan para el Estado con autorización del Estado. Cuando es sistemático, esto viene en el tiempo, la ocurrencia del tiempo, y cuando hay multiplicidad de víctimas, cuando hay muchas víctimas. ¿El delito de desaparición forzada es un delito de ejecución permanente o de mera conducta? Es un delito de ejecución permanente, no se considera un delito de mera conducta, sino un delito de ejecución permanente, pero hay que diferenciarlo de un delito de resultado, toda vez que acá lo que se exige es que haya una privación de la libertad con un medio, aprehensión, secuestro o privación de la misma, y una finalidad, que es el ocultamiento y
no reconocimiento de que la persona está privada de la libertad y en cabeza de quién. Por lo tanto, es un delito en el cual se requieren diferentes factores para la consumación del mismo. La sola privación de la libertad no configura el delito de desaparición forzada. Podría ser una privación injusta de la libertad si son agentes del Estado, podría ser un secuestro. ¿Sí? Tiene que tener esa finalidad. Por lo tanto, podríamos indicar de que si bien no es un delito que admita tentativa, teóricamente hablando, es un delito que tampoco es de mera conducta porque requiere precisamente la ejecución de una multiplicidad de conductas para la consumación del mismo. Doctor Acevedo, muchísimas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia, que se conectan a esta videoconferencia. A usted, doctor Juan Manuel, y a todos, un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Feliz día.